Hola, buenas noches. Estamos aquí ya con a punto de entrar con Marcela Chirilo en esta presentación, en la cual los esperamos a todos con muchísimo gusto. Argentina. Desde Argentina tenemos a Marcela Chirilo. Bienvenidos a este segundo aniversario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Marcela, bienvenida. Qué gusto que estés aquí conmigo. Qué gusto por lo Hola, Mari menos Carmen, ¿cómo estás? vernos. Sí, pues Muchísimas aquí. gracias. A ver, Gracias por la Marcela, invitación. cuéntanos, ¿cómo está el clima ahorita ya? Cuéntanos un poquito, porque desde aquí en México, bueno, es otra Ay, cosa. está un poco frío, estamos mejor, acercándonos más a la primavera, pero bueno, sigue estando un poco frío todavía, pero pasable, nada que no se pueda soportar. Pero bien, muchas gracias, Mari Carmen, por la invitación, de verdad, muchas gracias, eso te quería decir. Y bueno, estoy muy contenta de estar hoy acá. Gracias a mis alumnos que me están escuchando, que siempre me siguen. Creo que no me presenté por el tema del clima. Mi nombre es Marcela Giliro y yo soy la directora de la Escuela Alemán de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, como te decía, agradecer a mis alumnos que también siempre me siguen y a toda la gente que me está escuchando. Y bueno, y a todos mis guías espirituales que siempre me asisten cuando lo necesito. Así que aquí estamos, cuando quieras. Pues ya, bueno, Marcela, ahora sí ya te hice hospedadora para que tú lo tienes que aceptarlo, ¿sí? Y desde ahí vamos a ver a Marcela, que el día de hoy nos ha preparado esta plática tan linda acerca de lo que es la muerte y una visión desde la Cábala. Platícanos antes de empezar, Marcela, ¿cómo es esto? O sea, platícanos un poquito acerca de lo que es esta visión de la muerte. O sea, cómo suena muy aterrador, sí, pero ¿qué es lo que nos habla esta parte? Cuéntanos. Bueno, te cuento un poco cómo fue que yo me decidí a tratar este tema, ¿no? El arcano número 13, que es la carta que genera mucho miedo. Nosotros cuando hacemos lecturas de tarot, lo primero que te dice la gente, uy, la carta del tarot de la muerte, me voy a morir, me voy a morir. Entonces, más allá de todo el significado literal que tiene esta carta, tiene mucho juego a nivel de interpretación y mucho más en psicoterapia. Entonces me decidí hacerle como agregarle un poco más de información, porque desde la Cábala nos da una interpretación mucho más rica de lo que realmente es la muerte, ¿no? Y de cómo estamos acostumbradas nosotros a recibir a esta carta. Por ahí no nosotros que somos las que estamos haciendo las lecturas de tarot, pero a la gente le da muchísimo miedo. Entonces fue uno de los puntos principales en los cuales decidí tratar este tema, más allá de que a mí me interesa mucho, siempre fue un tema que realmente me interesó y después de la muerte de un familiar querido, dos familiares queridos, realmente me di cuenta que este era el camino por donde tenía que ir. Así que la cábala en mi vida fue muy especial y siempre me dio respuestas que estaba buscando y que no obtenía en otras disciplinas, y lo pude combinar perfectamente con el tarot, y eso es lo que yo quiero transmitirles a mis consultantes cuando vienen a hacer lecturas de cartas. Así que más allá de esta interpretación literal que nosotros tenemos en el tarot como transformación, nos habla de cambio, recoger frutos, desapegos, miedos en general, fin de una etapa, miedo a la muerte, muerte física y muerte del ego, es algo que todos sabemos. La verdad que creo que esta información que agregamos con la cábala va a ser muy interesante, así que vamos a ver si realmente a vos te sirve como me sirvió a mí y a la gente que está escuchando también. Así que vamos a empezar, simplemente esto fue a modo de introducción para mostrar cuál es la carta con la cual nosotros trabajamos en el tarot. Y vamos a empezar primeramente a hablar sobre aquellas preguntas que están siempre sin responder acerca de la muerte, ¿no? Eh, siempre estamos permanentemente preguntándonos, y bueno, ¿y cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Sí? ¿Hay vida después de la vida? ¿Qué pasa realmente con nuestro cuerpo? O sea, son preguntas que estamos constantemente, es como si tuviéramos
algo que nunca encontramos ni en la religión, ni en ninguna disciplina, ningún tipo de respuestas. Y yo la encontré particularmente en la Cábala, realmente, ¿no? No es algo que uno lo vea de un día para el otro, pero con el tiempo y estudiando e interiorizándose sobre el tema, realmente se llegan a respuestas que son muy, muy interesantes. El tema de la muerte y la reencarnación no es un tema que sea tratado por todos los cabalistas, pero eh, Isaac Luria, Jaime Vital, Ione Salai, Moshe Cordovero, trayéndolo mucho más a los que han hecho estudios que son más conocidos, como Brian Weiss, que no era cabalista, pero hablaba mucho sobre la muerte y la reencarnación, la doctora Kubler-Ross, que después vamos a hablar un poco de ella, Jung, vos que sos psicóloga, sabés muy bien que él habló muchísimo de la muerte y la reencarnación. Entonces son autores, son sabios cabalistas realmente que se han interesado por esta temática y que han dejado mucho y que vale la pena interiorizarse. Por eso vamos a empezar con una de las frases cortitas de Ione Salai, que era un cabalista argentino que falleció muy joven en el año 2014, que él siempre decía que la muerte es vista como un enemigo, cuando en realidad no lo es. Y y la muerte siempre está presente en nuestras vidas. Para la Cábala no existe la muerte, solamente es como nosotros lo percibimos, pero la Cábala no contempla la muerte. La muerte no es ni más ni menos que la finalización de un estado de conciencia para pasar a otro estado de conciencia. La muerte es un continuo. Lo que pasa es que nosotros en Occidente es como que le damos mucho la espalda a todo lo que tiene que ver la muerte y todo lo que tiene que ver la reencarnación, porque no estamos acostumbrados como en otras culturas asiáticas. Entonces no estamos en contacto con estas terminologías y en general nos da muchísimo miedo. Pero es como dice Yole, ¿no? Nada muere, sino que todo se transforma. Entonces, lo que yo propongo a nosotros que somos las que estamos más que nada con el tema de las lecturas y ayudando a gran cantidad de gente cuando viene a pedirnos una lectura que podamos clarificar parte de lo que les está pasando, es que les enseñemos que la muerte es un continuo, que cuando el alma encarna, encarna con un plan de vida. Y cuando ese plan de vida se termina, ¿sí? El alma deja el cuerpo. Y que ese plan de vida, cuando el alma no quiere llevar a cabo ese aprendizaje y se niega a realizar ese aprendizaje con el que ya pactó antes de encarnar, también deja el cuerpo. Entonces, es fundamental que sepamos que una vez que nosotros desencarnamos, el estado de conciencia viva sigue, pero en otro plano que es completamente distinto a nuestro, pero continúa. El ser que verdaderamente nosotros somos no muere nunca. Nosotros somos eternos. Somos la misma persona de jóvenes, de adolescentes, de adultos y de viejos. Y cuando nosotros dejamos el cuerpo, por determinadas circunstancias, la esencia nuestra continúa en otros planos y vuelve, obviamente, a reencarnar en otros cuerpos si es así que está permitido o que nos corresponde volver a encarnar. Este tema de la muerte, sé que por ahí si hubiéramos puesto otro tema hubiera entrado mucho más gente, porque realmente genera un poco de miedo. Pero los miedos a los cambios y los miedos a la muerte, que representa más que nada el arcano 13, tiene que ver sobre todo cuando la persona tiene una desconexión no solamente con los planos superiores, es decir, que hay una desconexión con lo espiritual, sino porque también hay una desconexión con lo que verdaderamente esa persona es. Hay una desconexión con su propio yo, con su verdadero yo, con su Tiferet. Entonces ahí es cuando la persona no está de lo que se llama del lado de la luz, porque le tiene miedo. Entonces no puede ver una continuidad en este tema. Entonces, cuando nosotros tratemos de revertir esta forma de pensar y simplemente leyendo las experiencias de algunos autores, no digo que vayamos a leer la Cábala, pero por ejemplo Jung decía
que una forma de realmente vivir una vida armoniosa es entender a la muerte como un proceso de cambio, y que la muerte realmente no existe. Lo que existe realmente es la eternidad, porque nuestro verdadero ser nunca fenece. Simplemente lo que desaparece de la materia es el cuerpo. Entonces, en el momento que nosotros empecemos a entender esto, vamos a poder explicarle a la gente que viene y le sale esta carta que no debe temer, que simplemente tiene que tener su eje sereno, que tiene que conectar con su verdadera esencia y que tiene que tratar de entender para no tenerle miedo a esta carta y poder llegar a un estado de paz en su vida, porque la Cábala dice que como todo estudiante espiritual, tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es que cuando ya tenemos estos conocimientos, tenemos que adquirir esa responsabilidad. No solamente para nosotros, porque no va a ser solamente nuestro bienestar, sino que para el bienestar de los demás. Entonces, desde mi óptica, yo quiero hacerme responsable, si tengo este conocimiento, de poder transmitirlos a los demás para que lo utilicen. Porque es como dice la Cábala, si vos haces tu rectificación, si vos haces tu tikkun, no es solamente tu rectificación, sino que es un tikkun olam. Es decir, vos estás haciendo una rectificación del mundo también. El tikkun es lo que se llama karma, que no es un castigo, es un aprendizaje con el cual el alma viene para rectificar todos aquellos aspectos no rectificados o clipóticos que no nos permiten seguir en el camino espiritual. Y cuando uno hace esa rectificación sin tener miedo, comprendiendo todos estos conceptos, se aleja directamente de lo que es la oscuridad. La oscuridad es una falta de conocimiento, es una falta de información. Y cuando empezamos a adquirir toda esta sabiduría, que no solamente nos da la Cábala, sino también nos dan otras disciplinas, empezamos a caminar de otra manera. Y llegamos a lo que la Cábala dice, que debemos también tener conciencia que para el momento de la muerte debemos prepararnos. Y no importa qué edad tengamos, pero sí tenemos que tener en cuenta que como nosotros vivamos nuestra vida, como nosotros pensemos, como nosotros estemos sintiendo, como sean nuestras acciones, eso va a contar en el momento de nuestra muerte. Entonces, como dicen los cabalistas, hay que prepararse para morir, aunque suene duro, porque en el momento que tengamos que entregar este vehículo físico, cuando nosotros lleguemos a ese momento, va a ser un momento dulce y no pasaremos por un montón de estados que cuando vamos al plano astral, cuando pasamos por Yesod, pueden llegar a interferir en el camino de ascenso del alma. Esta imagen que estamos viendo acá la elegí porque me es muy significativa en el sentido de que el Zohar, que es uno de los libros por excelencias de la Cábala y que habla también muchísimo de muerte y reencarnación, aunque no literalmente, también hay que saberlo decodificar, dice que el vehículo físico es como un laboratorio, pero también es el vehículo, es la herramienta que nosotros tenemos desde el momento de la concepción hasta el momento que morimos, que nos sirve para poder llevar a cabo la rectificación de lo que vinimos a aprender en nuestra vida. Entonces hay que poner mucha atención en esto, porque nuestro cuerpo también es importante. Es importante porque va a albergar nuestra chispa divina, va a albergar realmente ese sanctac santorum, es decir, esa parte principal nuestra, donde está nuestra divinidad y con la que tenemos que conectar, por eso tenemos que cuidarlo, pero también es como si fuera una herramienta de trabajo, porque el Zohar dice, es el zapato del alma, es el vehículo que tiene el alma para poder vivir sus experiencias, y las experiencias de cambio y las experiencias de rectificación y corrección del alma no se llevan en los mundos superiores, se llevan aquí en la tierra. Por eso es menester entender que cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, el alma continúa. El ser que nosotros somos realmente no muere nunca. Y nos ponemos diferentes trajes, como esta nos está mostrando la imagen acá,
porque una vez que el alma cumple, rectifica su ticún o aquel plan de vida con el que vino de hacer, si le quedaron asignaturas pendientes, vuelve a tomar otro cuerpo en una próxima reencarnación, el alma sigue siendo lo mismo, pero el cuerpo sigue siendo otro, porque la personalidad es la que se disuelve con la muerte, pero no se disuelve el alma. Entonces, miedo al cambio, miedo a la muerte, son dos características típicas de esta carta que, explicando determinadas cosas, podemos ayudar al consultante a que no le tenga tanto miedo y entienda que la muerte es parte de nuestra vida. Es algo que lo llevamos todos los días, porque nosotros morimos todos los días. Cada día que nos levantamos morimos, cada día que pensamos distinto morimos. Yo no soy la misma persona hoy que hace un año, ni hablar de hoy hace 8 años. El cambio es una constante en nuestra vida, es una transformación, es algo que estamos con él permanentemente. Entonces, viéndolo de esta manera, va a permitir no solamente a que podamos tener un crecimiento espiritual y un nivel de conciencia mucho más elevado, sino que nuestro teshuvá, es decir, el recorrido que nosotros hagamos para poder rectificar y conectarnos con la unidad, sea mucho más simple. ¿Sí? Esto es maravilloso, porque este tema del jardín de Edén me fascina. En las escrituras... Marcela, antes de Sí, que pases a la siguiente, perdón que te interrumpa, no hay problema. pero por ejemplo, esto que hablamos del miedo a la muerte, del miedo a transformarnos, ¿qué es lo que nos provoca o qué dice la Cábala acerca de este miedo que no queremos, o sea, transformarnos, que no queremos ser lo que realmente somos? Mira, la Cábala te dice que hay una desconexión con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y, como te dije antes, una desconexión de la persona con su propio yo. O sea, hay un miedo que le genera el desconocimiento primeramente, de conectarse con uno mismo. Y el segundo, es como las enfermedades, ¿no? Desconexión con los mundos superiores, exactamente igual. Pero después el miedo es también inherente, te dice la Cábala, al ser humano. Porque nosotros, cuando fuimos expulsados exactamente del jardín del Edén, que pudimos elegir porque tenemos libre albedrío, la muerte no estaba decretada en lo que se llama el Ein Sof o el jardín del Edén, porque todo era una unidad. Ahí no había dualidad, no había sombras como cuando vos diste tu seminario, era todo luz, ¿sí? Entonces, tampoco teníamos miedo porque esos sentimientos no existían. Lo que pasa es que hubo una transgresión, que se llama, que Adán hizo una transgresión en el sentido de que no tuvo paciencia, ¿sí? Entonces, en el jardín del Edén había 2 tipos de árboles, y ahora te lo voy a unir con tu pregunta, a ver si puedo respondértelo. Que es muy común que escuchemos el árbol de la vida, o que comió del fruto del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Exacto. El árbol de la vida estaba en el centro, en la periferia. Perdón, en el centro del jardín del Edén. Y en la periferia estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, se les había dicho que ellos podían comer todo lo que querían del árbol del conocimiento, no así del otro. Pero hubo una transgresión en el sentido de que no tuvieron paciencia. Entonces, no tuvieron paciencia de esperar, ¿sí?, a que ese conocimiento se les fuera dado. Entonces, transgredieron, y desde el momento que transgredieron, fueron expulsados de ese estado de conciencia donde no había miedo a la muerte, porque la muerte no existía. Entonces, de ese estado de conciencia de unidad, fueron expulsados del jardín del Edén. Dice en Génesis que fue puesto un querubín en la puerta del jardín de Edén para que no les permita regresar hasta que, una vez que no hayan rectificado y una vez que no hayan trabajado para conseguir ese estado de unidad que tenían, no puedan regresar. Entonces, una vez que se dio la transgresión, ¿sí?,
una vez que quisieron hacer propios y suyos por no esperar un conocimiento que todavía no estaba listo para que ellos tengan, y al ser expulsados, como dicen las escrituras, entraron en el mundo de la dualidad. Hubo lo que fue una caída, un estado de conciencia menor, pasaron de ser seres de luz, que no tenían cuerpo, a vestirse de bazar o tomar túnicas de carne, como dicen las escrituras, y entraron en lo que se llama la rueda de las reencarnaciones. Y como dicen el Zohar y el Génesis, y morir, morirás, es decir, entrarás en un estado de nacimiento, muerte y muerte, por haber sido expulsado del jardín de Edén. Pero claro, al haber sido expulsado y entrar en la dualidad y perder este estado de conciencia, de unidad y bajar, porque se llama la caída más que nada, ¿no? Esta expulsión, porque hubo una caída en el estado de conciencia. No solamente tuvieron que ocuparse de la parte física, sino también tuvieron que ocuparse de todo aquello que tiene que ver con el alma. Porque vos podés sostener el cuerpo, lo tenés que alimentar, lo tenés que cuidar, pero tener la parte del alma es mucho más difícil. Entonces, de ahí viene también originado el miedo. Porque al entrar en la dualidad, empieza todo lo que es el dolor, el sufrimiento, la angustia, el experimentar el miedo, el experimentar absolutamente todas las condiciones básicas que las que tenemos como humanos, pero que antes no teníamos. Entonces, no es que hubo una desconexión total, sino que cuando en Cábala se habla de los 5 niveles del alma, el alma, cuando toma un cuerpo para aprender, baja solamente una parte del alma, una chispa, no baja todo. Entonces, cuando Adán hace esta transgresión y cae su nivel de conciencia, ¿él qué hace? Él conecta con la parte más baja del alma, que es la energía vital, que es lo que se llama la nefesh, ¿sí? Entonces, queda inconscientemente desconectado, pero siempre estamos conectados con los mundos superiores. Y ahí pierde todo tipo de unidad. Entonces entra también el miedo a la muerte. Por eso el alma permanentemente, como recuerda esa conexión, porque esa conexión está siempre, estamos permanentemente en búsqueda, y buscamos, y buscamos, y buscamos, como Lemat. Es como si tuviéramos sed de lo espiritual. Eso es una fuerza que tenemos internamente, que el alma te lleva a estudiar estas disciplinas u otras. De hecho, yo siempre les digo a los que estudiamos juntos con mis alumnos, si estamos todos acá, es por algo. Si estamos un sábado a la noche, en vez de estar saliendo a bailar o ir a tomar algo, escuchando estas temáticas, por algo es. O sea, el alma tiene una tendencia a esto. Y eso es una tendencia que tenemos dentro que nos recuerda a nuestro estado de unidad. ¿Sí? Y por eso permanentemente estamos queriendo más y más y más y más. Pero hay que seguir, hay que continuar, no hay que bajar los brazos, porque siempre están fluyendo desde los mundos superiores bendiciones, y nuestros guías siempre están con nosotros. Debes pedir y se te da. No sé si contesté a tu pregunta, pero es inherente a nosotros como humanos dentro de la dualidad. ¿Me escuchas bien, no? Sí es definitivamente muy claro, o sea, pero es esa separación, ¿no? Esa separación que llegamos a tener y que lo hacemos frecuentemente, ¿no? Porque no es estático que todo el tiempo estemos desconectados. Aquí Darío Machado te pregunta, Marcela, porque yo creo que viene también un poquito, pero a lo mejor se sale un poquito del tema. Hay algunas preguntas que se salen del tema. Pero bueno, esta pregunta viene, dice, bueno, ¿y la gente que se suicida, por qué se suicida, no? ¿Qué sería esa parte? Preferiría no contestártelo ahora. Es muy largo el tema y nos iríamos realmente del tema. Así Sí, es. hay una respuesta y es, sí, en otro momento. En otro No, momento. prefiero en otro, sí, el día que hagamos un taller, podemos Uh-huh. hacer este tipo de respuestas o realmente hacerlas en una clase. Así es. También la pregunta que hace Patti Castellanos, creo que también es para después, pero te la voy a decir A para que ver, vean que mejor, también va. porque podemos apuntar todas estas Pues sí. inquietudes para la próxima. Habla de Marcela, ¿cómo saber mi misión de vida? Yo creo que es un tema que también podríamos tratar en un taller después,
para que esto se supiera. O no sé cómo lo veas tú. Mira, el tema de los dones y la misión de vida ya la hemos hablado infinidad de veces, y vos también, Mari Carmen. No es fácil. Yo lo que te puedo aconsejar es que te dejes guiar por el corazón. Yo estuve mucho tiempo, muchos años de mi vida pidiendo qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Yo sabía, pero de verdad que había algo que a mí me empujaba a esto, pero no encontraba el camino. Y estudié todo lo que se te pueda ocurrir. Lo que menos me imaginé en la vida que iba a anclar en la cábala y el tarot. Pero me fui dejando guiar, y fui descartando todo aquello que no me sonaba. Y hice varias cosas, pero me daba cuenta de que no eran para mí. Pero el día que fue para mí, ahí me di cuenta que eso era parte de mi misión. Aunque yo creo que nosotros la misión también la vamos cambiando permanentemente, ¿eh? No es que tenemos una sola, permanentemente. Vamos rectificando, vamos teniendo otra misión, vamos rectificando como que se nos va dando otra misión. No es que es una sola. Pero mi consejo, el alma es sabia, déjate guiar. Es un GPS. Sabe perfectamente. Muchas veces no queremos ver las cosas. Cuando no quieras ver, mirá lo que hay detrás de lo que no querés ver, porque ahí está la realidad. Pero déjate guiar realmente, y hay que pagar las consecuencias, no es un camino fácil, pero déjate guiar por lo que sientas. Solo te vas a dar cuenta dónde tirar el ancla. Sí, gracias, Marcela. Continuamos, Marcela, con tu tema que está súper interesante. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. A Rosa Elena Martínez Piedra, que te manda saludos, a Griselda Barca, Paula Arteaga, Darío Cuchiarel y Javier Cucchiarelli, sí. Cucchiarelli, sí. Y toda su familia te está viendo, a Hilda Margarita Partida, a Darío Machado, a Sergio Luis Hernández, a Héctor Santa Cruz, a todos los que te están viendo por aquí, a Alejandro que nos está viendo también, y que están compartiendo también, todos los que puedan compartir para que esta plática llegue a todos y que tomemos otro nivel de conciencia. Sí, gracias. O sea, sí tienes tu público aquí muy agradecido, Marcela. Muchas gracias. Algún día vamos a profundizar, estamos haciendo como un repaso en general, pero para las personas que preguntaron por lo de suicidio y eso sí, pero en este momento no. Pido mil disculpas, pero ya lo vamos a ampliar en su momento, ¿sí? Lo vamos a ampliar. Muerte del ego. Ese es otro de los significados que tiene esta carta. Y yo creo que el ego es otra de las herramientas que también nosotros tenemos, porque el ego es como un disfraz. Es un disfraz que también se nos da en el momento en que tomamos un cuerpo, ¿no? Recordemos que cuando el alma viene a hacer un aprendizaje a la tierra, va a tomar un cuerpo y este cuerpo nos va a servir como herramientas desde el momento de la concepción hasta el día que entreguemos el envase, ¿no? Este zapato, como dice el Zohar. Pero el ego también, porque el ego es otra herramienta secundaria, pero es muy fuerte, que es la que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos va a poner obstáculos. Entonces, es la única que nos va a permitir, a través de estas barreras que nos va a poner en el camino, que nosotros empecemos capas por capas, si tenemos el coraje, ¿no? Y tenemos ganas, empezar como la cebolla, a descubrir realmente a nuestra verdadera esencia. Entonces no lo veamos tan mal al ego, porque el ego, si bien es malo, si permitimos que el ego tome las riendas, y no nuestro ser interior, no nuestra verdadera esencia, ahí sí, porque caeríamos permanentemente en el ego y no podríamos levantarnos. Pero si lo observamos, como decimos siempre, que yo siempre le digo a mis alumnos, observen el ego, porque el ego no se lo puede eliminar, no lo podemos matar, es como que queremos matar el cuerpo, no podemos. Entonces hay que trabajarlo, porque si nosotros entendemos que es una herramienta de trabajo, por ahí también nos puede jugar a favor, porque si nos pone permanentemente obstáculos, es por algo. Es el único que nos va a dar luz en el camino de nuestra rectificación.
Y ni te cuento si te lo hace ver otro, ni te cuento, porque cuando la otra persona te dice algo y te duele, bueno, a ver, lo vemos a diario en las lecturas del tarot también. A mí también me ha pasado. Yo me he tirado cartas a mí misma durante varios años, que es los que he estudiado, y la primera reacción es, no, esto no es para mí, yo no soy así, y eso es parte del ego. Entonces, no permitamos que tome las riendas de nuestra vida. Conectámonos, por favor, con el Tiferet, que es el centro, esa dimensión, esa esfera que está en el árbol de la vida y que es la que nosotros tenemos que trabajar. Piensen que este árbol de la vida que nosotros conocemos en la Cábala no es el árbol que está en todo luz, sino que es el árbol que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Tiene 10 dimensiones y cada una de esas dimensiones nos propone un trabajo a realizar, un trabajo que es el que nos va a llevar realmente a nuestro corazón y a poder dejar de lado este ego simplemente observándolo. Entonces conectemos con esa chispa divina que todos tenemos, conectemos con nuestra verdadera esencia y no le tengamos miedo al ego. El ego es parte de nosotros, parte de nosotros. No lo separemos, observemos, tomémoslo como el cuerpo. El cuerpo es una herramienta para vivir la experiencia, bueno, el ego también. El ego es exactamente lo mismo, no hay que temerlo, pero también es inherente a nosotros. Es tan inherente como el miedo a la muerte. ¿Sí? El sueño. Si algún día logramos hacer un taller mucho más extenso, porque son talleres largos y podamos hablar de los 8 tipos de muertes que hay, acá tenemos un tipo de muerte que vamos a nombrar hoy, que es cuando nos vamos a dormir. Cuando nosotros nos vamos a dormir, nos vamos con muchísimo gusto y no tenemos miedo a irnos a dormir, al contrario, nos encanta. Pero para la Cábala, el sueño es un tipo de muerte temporal. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dormir. Y ellos consideran de que es muy importante la forma en que llegamos a acostarnos, a ir a descansar, porque si estamos en un estado muy alterado, si estamos muy nerviosos, si estamos enojados, si estamos con rabia, eso va a afectar la forma en que nosotros nos conectemos con los planes superiores. ¿Por qué? Porque se supone que cuando esa energía vital, cuando ese nefesh, cuando esa parte de nuestra alma instintiva, que es la que desconecta, ¿sí? En el momento que nosotros nos salimos del cuerpo, es una muerte temporal para la Cábala, pero si nosotros estamos en un estado realmente de mucha angustia o no podemos controlar nuestras emociones, dependiendo de ese estado, va a depender a qué plano del astral nosotros accedamos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque es tan importante cómo nosotros nos preparemos para morir en nuestra muerte física, aunque sea dentro de 100 años, pero también es muy importante cómo cada día llegamos a la cama, porque depende de nuestro estado interior y emocional, va a ser con qué plano nos vamos a conectar. Y la intención que tenemos nosotros en esta muerte temporal a diaria es que podamos bajar información adquirida por los adiquines, por los justos, por los sabios, por nuestros ancestros, por todas aquellas personas que nos puedan dar información y que las bajemos al plano terrenal para aprender. ¿En qué momento? En el momento que nos despertamos. Porque en el momento que nos despertamos volvemos a reencarnar. El alma vuelve a entrar al cuerpo. Ahora, es una muerte temporal, porque si fuera una muerte de verdad, estaríamos muertos. Pero la Cábala dice que tenemos un ángel que permanentemente está vedando para que esa desconexión no sea definitiva. Y que esa nefesh, o energía vital, que es el plano más elemental de los 5 niveles que tiene el alma en la Cábala, mantenga cohesionado todos esos planos sutiles. Entonces, podamos ir, traer información y regresar. O sea, todo este tipo de información, a mí en lo personal, me sirve mucho para los consultantes y espero que a ustedes también les sirva a los consultantes. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta acerca de esto. Mari Carmen. Mira, hay aquí una pregunta. Bueno, A hay ver. más bien una situación que quiero comentártela porque luego estas preguntas están esperando algo, ¿no? Dice, ¿cómo se podría contactar con su esposo que murió hace unos meses?
de Paula Arteaga. ¿Cuánto tiempo hace? Creo que son 4 meses. Qué pregunta para decirlo acá, ¿no? Mira, pedile a tus guías. En Cábala se considera, no es tema de esta charla tampoco hoy, te voy a recomendar un libro de una médica. Yo ahora te voy a aclarar un poco más, porque no es tema ni el de suicidio ni esto. Son temas que a mí me apasionan, pero no es hoy el día en que yo pensaba dar esta temática. Hay una médica muy importante que se llama Isabel Kubler-Ross, muy, muy importante, que tiene un libro, tiene varios. Ella es tanatóloga, fue muy criticada, después tuvo honoris causas, no sabe, honoris causis de los títulos que tiene, perdón, no sabes lo que es muy fácil de leer. Y ella se dedicó durante muchos años a trabajar con moribundos, sobre todo niños, y tiene muchísimas experiencias, de experiencias que van más allá de la muerte, y también de muchos pacientes que han tenido lo que se llama la cuasi muerte, es decir, que han visto la luz, pero que han regresado. ¿Por qué? Porque esas son experiencias que se le da al alma para que cuando vuelvan tienen que rectificar algo, tengan que cambiar, pero también tengan que transmitir eso que han visto y esa información a los demás. Pero eso es tema aparte. Isabel Kubler-Ross, que nadie le creía y la trataban de loca, ella explica y hace una comparación de que cuando el alma deja el cuerpo es exactamente igual al proceso que tiene la mariposa cuando deja el capullo. Después de de trabajar ella como tanatóloga y tener tantos casos y haber vivido al lado de tanto la muerte, ella vivió su propia muerte. O sea, le han hecho experimentar en carne propia todo esto que nosotros estamos hablando. Logró, obviamente, escribir un libro. Acordate, la muerte es un amanecer. Tanto ella como la cábala, más para la cábala, coinciden de que hay fechas que son importantes después de que el alma deja el cuerpo. Yo solamente te las voy a mencionar, pero algún día las vamos a tratar en profundidad. Los 3 días después de la muerte, los 7 días, después de los 30 y después del año. Yo creo que la comunicación con los seres queridos es a través de los sueños. O sea, hasta el año lo podés hacer. Si ellos se quieren comunicar, se van a comunicar. Después del año, dice la cábala, que ellos como que ya pierden conexión, no se desconectan de los familiares, jamás. Pero ya hay un interés muchísimo mayor por todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Entonces yo te aconsejaría que trates de pedirles a tus guías, ¿sí?, de que te hagan la conexión para que puedas hablar con las personas que vos necesitas. Pero si ese alma no se tiene que comunicar, no se va a comunicar. Porque también eso tiene que ver con parte de un egoísmo nuestro, ¿no?, que nosotros necesitamos esa conexión. Y la verdad que las almas hay que dejarlas tranquilas. Eso es lo que yo pienso. Yo perdí a mi papá en el mes de enero. Y cuando mi papá quiere comunicarse bien, hace 2 días soñé con mi abuela y hace como 3 años y medio que se murió. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, no lo sé. Pero no quiero profundizar porque me parece que no es tema de hoy y es un tema muy delicado para tratarlo, pero prometo que en algún momento lo vamos a poder hacer. Pero vamos a tener que hacerlo de otra manera, no de una plataforma Facebook, pero sí lo vamos a hacer. Pero tratar de encontrar estos libros no es difícil. Isabel Kubler-Ross es bárbaro, te va a encantar porque cuando ella explica su propia muerte realmente es algo que estamos como fascinados, ¿no? Y además cómo explica que cuando vamos al astral, o sea que la persona en el momento de morir se siente muy desorientada, pero escucha absolutamente todo, todo lo que dicen sus familiares, todos los que están en el entorno, y que si esa persona era ciega, cuando vamos a los planos más sutiles ve absolutamente todo. Entonces, en experiencia cercana a la muerte, donde a ella le tocó vivir cómo un paciente se moría en esa sala de operaciones y que después regresó a la vida y le contó
todo como fue la conversación de los médicos, y que esa persona que había muerto era ciega de nacimiento, y le describe hasta todos los colores, y cómo fue la ropa que tenían puesto los médicos, es una cosa increíble. La verdad que cuesta creerlo, pero es así, es toda una parte que tenemos que incorporar, no siempre tenemos que ver para creer. Así que bueno, yo te recomiendo estos libros y que te especifiques un poco en aquellos sabios de la Cábala que han hablado de la reencarnación y muerte, y tal vez ahí tengas un par de respuestas acerca de la que yo te di apenitas así, porque me parece que es un tema bastante complejo. Seguí, Mari Carmen, ¿alguna otra pregunta más? No, hasta ahorita vamos muy bien. ¿Qué preguntas? ¿Qué ¿Qué preguntas? preguntas? Así es, ¿qué preguntas? Es que El tema da para esto y para más, Marcela. Es un tema muy profundo en donde yo creo que todos tenemos esta curiosidad inherente dentro de nosotros mismos de saber qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que da para esto y para muchísimo más. Sí, pues gracias. Adelante con tu tema, Marcela. Toda tuya la plataforma. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Y después otra de las cosas que dicen los cabalistas, y esto también me parece genial, es que la muerte también hay que usarlo como si fuera un instrumento, como un agente de limpieza y transformación, porque claro, porque nosotros, fíjense que en el arcano de 13, tienen en el arcano 13 de Lemat, más que nada, tiene como una crucecita acá en el codo, ¿no? Entonces esa crucecita también nos está diciendo que en el momento que nosotros dejamos el cuerpo, ¿sí? Si bien todo es una continuidad, porque el ser que nosotros somos realmente continúa nuestra alma, el estado evolutivo que nosotros dejamos hoy es el mismo estado que vamos a tomar si es que nos corresponde encarnar. No es que si nosotros no rectificamos, me muero, me morí, se terminó todo acá, tomo otro cuerpo y me olvidé. No, 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 de ninguna manera. Tomalo como un agente de limpieza y transformación, porque cuando vuelvas en la otra, vas a tomar exactamente en el mismo escalón que dejaste. Ni uno más abajo, ni uno más arriba. O sea que, ojo con esto porque también es importante. Y otra de las cosas, como este nombre, que es el Yod-He-Vod-He, o el tetragramatón, o el sagrado nombre de Dios, que encierra casi toda la información de la Cábala, fíjense que en el bolsillo del arcano 13 de la muerte, que ella lo está tapando, el esqueleto está tapando este nombre, porque este es el nombre de la inmortalidad, porque nosotros llevamos esa inmortalidad dentro nuestro, porque si somos chispas divinas de la creación, si tenemos ese regimo, ¿sí? Si estamos unidos por ese residuo de que cuando fue creado el mundo, fue creado los universos, y fue creado el humano, y fuimos creados todos, y esa conexión es permanente, entonces dentro de la muerte misma está el secreto de la inmortalidad. Entonces eso es lo que nos quiere decir este arcano cuando toca ese bolsillo que es dentro está el Yod-He-Vod-He, es decir, la eternidad. La muerte es un continuo, la muerte es un eterno, y donde nosotros pasamos es de un estado de conciencia dual a un estado de conciencia de unidad y eternidad, e inmortalidad. O sea, lo que somos no muere nunca. Así que no estemos permanentemente pendiente del cuerpo, no tengamos miedo, porque el alma siempre es la misma. Y una de las razones por las cuales siempre digo que los cabalistas, la religión judía, por ejemplo, no entierra a sus muertos, perdón, entierra a sus muertos y no los crema, es porque creen exactamente esto, ¿no? Que el alma se eleva, se desprende del cuerpo. Entonces, si uno crema, según hablé con un rabino, si uno crema el cuerpo, lo que hace es acelerar la salida del alma del cuerpo. En cambio, cuando uno lo entierra, los huesos, los esqueletos, como nos muestra el esqueleto del arcano 13, son eternos. Porque nosotros podemos enterrar un hueso. ¿Y cuántos huesos han encontrado que tienen miles y miles de años? O sea, los huesos también nos están mostrando nuestra inmortalidad. O sea que todo nuestro cuerpo es un secreto. Todo nuestro cuerpo, no solamente el ADN, sino también los huesos. Bueno, los huesos también tienen ADN, ¿no?
Marcela, aquí tenemos otra pregunta. Sí, que Dime. me gustaría comentártela. Dice Sergio Luis Hernández, desde Durango, nos está hablando y nos dice, muy interesante el tema del sueño. Con frecuencia recibo mensajes por la madrugada y me despierto a escribir. Y Perfecto. siento que alguien más escribe por mí. ¿Quiénes son? Que alguien más escribe por vos y le preguntaste quiénes son. Yo creo que él le tiene que preguntar, ¿verdad? Claro, vos tenés que preguntarle si vos realmente sentís que te mueve la mano y aparte tenés que fijarte lo que estás escribiendo. Vos te vas a dar cuenta, porque cuando son guías realmente que están, vos te vas a dar cuenta por la forma en que hablan. No te van a adular nunca, nunca te van a adular, siempre te van a ayudar y siempre van a hablar con un lenguaje que vos vas a reconocer que no es el tuyo. Pero no sé, no estoy hablando con vos, no sé si es que te mueven la mano, si escriben por vos, porque por ahí es una sensación, pero sos vos mismo, o por ahí son tus guías los que te están dictando. Y esa es la idea, de que nosotros bajemos con información, para que podamos transformarnos. Esa es la idea. Por eso es tan importante la forma en que nosotros nos vamos a dormir. Porque en el astral hay de todo, de todo. Hay bajos astrales, hay un astral más alto, bueno, ya eso ya lo veremos, pero lo que te quiero decir es que la idea es esa, de que nosotros podamos tener esa capacidad de traer información de los mundos superiores a la Tierra, para que nos transformemos todos, no solamente nosotros. Recuerden que somos un vehículo y que no somos los únicos que vamos a recibir información. Vamos a recibir información para nosotros, pero para que nosotros transmitamos a los demás. Si no, la información no sirve. La información no es dada si no es para dar. Eso tenemos que saberlo también. Así es, Marcela. Bueno, pues estamos, Marcela, llegando al tiempo de despedir el Sí, lo sé. programa. Si quieres, nos ponemos ya a platicar aquí a ver qué es lo que, un resumen, qué mensaje les quieres dar a todos los A que los que están están viéndonos. escuchando. ¿Quieres cerrar? O sea, ¿hay algo más que nos quieras decir, algo más de la inmortalidad? Que no le tengan miedo a la muerte. Obviamente que no es fácil, por supuesto que no es fácil. Yo he pasado por muertes de 2 familiares que realmente están conmigo siempre. Los lloré en su momento. Me hubiera gustado tener la información que hoy tengo en el momento que mi papá se fue, porque lo hubiera ayudado mucho más. Hay que asesorarse, es necesario asesorarse para poder ayudarse a uno mismo, porque por más que uno sea fuerte, también decae, obviamente somos humanos, pero también poder ayudar a las personas que quedan con la falta de ese ser querido, ¿no? Si hay algo por la cual hice hincapié en esto, porque es un tema que me interesó desde chica, desde muy, muy chica, y encontré en la cábala, como les dije antes, todas las respuestas que estaba buscando, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, en el tema de reencarnación, por supuesto, ¿no? Muerte y reencarnación, estoy hablando de un tema específico. Pero me hubiera gustado hacer un poquito más y haberlo sabido antes, y bueno, hay algunas cosas que hice bien, otras que hice mal, pero como carecía de mucha información hice lo que pude. Así que si ustedes pueden hacer las cosas antes de que sucedan, muchísimo mejor. Porque el momento en que nosotros acompañemos a nuestros seres queridos, en el momento en que es la hora de dejar el envase, el zapato o el cuerpo, es muy importante, porque es muy importante la tranquilidad que les demos, la tranquilidad que nosotros tengamos, cómo llegamos a ayudarlos, cómo les hablemos, para que ellos puedan elevar su alma sin ningún tipo de impedimentos. Y lo importante que es cuando un ser querido se va, que esté rodeado por toda su familia. Y aunque no haya nadie, eh, muchos cabalistas, inclusive la doctora Kubler-Ross, dice que siempre, siempre, siempre hay alguien que nos está recibiendo. Siempre, que nadie muere solo. Aunque sea una persona que no tiene familia, un NN, como quieran llamarlo, nunca morimos solo.
cuando no vienen seres superiores, vienen sadiquines, cuando no vienen familiares nuestros, pero nunca estamos solos, jamás. Así que mi mensaje es, fuerza, no tengamos miedo, y todo lo que podamos hacer hoy es mejor. No dejemos que los momentos lleguen, hagamos todo hoy para poder ayudar y transmitir paz y amor a los seres que nos rodean y a las personas que tampoco conocemos también, porque nunca sabemos cuándo nos podemos enfrentar con la muerte. Y Gracias. que morimos a diario, ¿eh? A diario. Marcela, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Sí, señora. Para que te veas toda la pantalla, abajo, no sé dónde. Muy bien. Acá estamos. Pues muy bien, Marcela, me encantó, yo creo que todos estaban encantados aquí en el Face, o sea, dando sus comentarios, una explicación muy linda, muy, muy clara, muy amable, muy ecológica, como dirían por ahí, sí, que nos puede ayudar y que nos ha ayudado mucho. Fíjate que Kubler-Ross, sí es, bueno, ¿cómo se llama? ¿Kubler-Ross? Bueno, yo diario le Sí, Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross. Ella tiene un proceso, nos habla del proceso del duelo, ¿no? De cómo cubrir estos procesos de duelo y que nos puede ayudar mucho para entender cuál es nuestro propio proceso cuando estamos despidiendo a alguien o cuando estamos en una separación o en alguna situación. Entonces, sí, ciertamente su aportación a la humanidad ha sido impresionante con todo esto acerca de la muerte y de cómo son los procesos de separación, ¿no? Y de cómo podemos hacer estos procesos de duelo. Y pues bueno, Marcela, pues ahora sí que muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Es todo lo que vamos a compartir, que yo creo que es muchísimo. Muchísimas gracias, Marcela. No, es muy largo el tema y... Sabemos que es muy largo, pero también sabemos que tienes clases de Cábala, que para los que estén realmente interesados en estudiar Cábala seriamente, porque muchas veces decimos, bueno, voy a probar y como que no alcanzan a ver la magnitud de lo que es la Cábala. Es de veras un proceso muy hermoso en donde toda su información es una información, ahora sí que de primera mano, ¿no? Es una transformación, es como la muerte, es una Así, transformación. es una Es una transformación. transformación dolorosa. Ok. Una Sí. transformación dolorosa porque, claro, nada, nos hace trabajar a uno mismo, ¿no? Esto que hablábamos del ego y un montón de cosas más. Pero es una transformación. Nada, gracias Mari Carmen por haberme dado este espacio y a todos los que quieran estudiar Cábala, anímense porque es precioso. Obviamente que es una parte de la Cábala, la muerte y la reencarnación, hay otras temáticas también, es muy extenso, pero anímense, no tengan miedo porque es realmente, es un tema muy, muy lindo, muy lindo. Para el que le interese es muy, muy lindo. De verdad. Bueno, y mañana vamos a tener más ponencias, seguimos todavía con varias ponencias. Recuerden que el viernes vamos a tener todas las tiradas, vamos a tener la Rueda de la Fortuna de Lemat, con varios tarotistas que van a estar contestando sus preguntas y vamos a estar aquí, o sea, interviniendo en donde todos pueden intervenir y sobre todo, pero esto va a ser por Zoom. Vamos a estar en Zoom y vamos a estar trabajando para que todos puedan tener ahí listas sus preguntas y reciban una tirada completamente gratuita. ¿Sí? Mañana, el día de mañana, tendremos a Franklin Pereira, ¿sí? Que nos va a hablar de el tarot como un libro de vida. El lunes vamos a tener a Berenice Gutiérrez con el tarot y la salud. El martes a Ernesto Loza con Todos Somos Lemat. El miércoles Anaí Ruiz, el ego y las virtudes del diablo. Y el jueves con Ruti Poplawski o Ruti Pierre, que nos va a hablar de una visión que ella tiene muy particular acerca de lo que son los registros akáshicos. Ah, es muy buena. Entonces, el viernes ya vamos a tener esta sesión de 2 horas, de 7 a 9,
para que se inscriban. Aquí sí va a ser bajo inscripción, en donde van a estar los tarotistas, y si no, vamos a jugar solo los tarotistas entre nosotros y vamos a hacer una gran fiesta acerca de lo que es la Rueda de la Fortuna de Lemar. Muchísimas 19 horas de México, ¿no? 19 horas México. Sí, 19 horas de México, todos pueden participar. Es buena hora para que se den una buena desvelada a los de Argentina, pero que nos acompañen y que entren. O sea, simplemente escríbanos un inbox para decirnos yo estoy interesado, para agregarlos y pasarles el link. ¿De acuerdo? Entonces, encantados de la vida, todos los de la Cábala, por supuesto que los vamos a invitar para ver cuántos quieren, mis compañeritos de Cábala. Esta es eres una gran maestra, Marcela Mequito, el sombrero de veras. Qué impresión de cuánto conocimiento, qué facilidad tienes para exponer y para enseñar. Muchísimas gracias, gracias a todos, nos vemos mañana. Recuerden que esta es la Rueda de la Fortuna de Lemar y de mi corazón a su corazón, 1000 bendiciones para todos. Gracias, gracias.